Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este momento para nosotros importante en el que hemos solicitado que intervenga el defensor del pueblo español en un asunto trascendental para la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, como es el tratamiento fiscal que se le va a dar al salario mínimo interprofesional. Como conocéis, este año ha habido bastantes dificultades a la hora de que el salario mínimo interprofesional no tributara en el impuesto de la renta de las personas físicas. La semana pasada se alcanzó un acuerdo entre los ministerios de Hacienda y de Trabajo en el sentido de que este 2025 no iba a tributar lo que ha venido ocurriendo en los últimos ejercicios fiscales. Para nosotros, el tratamiento fiscal que tienen las rentas del trabajo merecen una reforma. No es aceptable que estemos de aquellos acuerdos políticos que se hacen puntualmente para el tratamiento de un ejercicio determinado. Por eso presentamos una petición al Ministerio de Hacienda en el que solicitábamos expresamente que se convocara a la mesa del diálogo social para tratar cómo debería de tributar las rentas mínimas y ya examinar si la tributación de las rentas salariales se adecúan al mandato constitucional, porque entendemos que hay un desajuste entre la tributación que se da a los salarios y la tributación que se da a las rentas del capital. Nos parecía una oportunidad muy adecuada para dar seguridad, dar certidumbre y diseñar cuál es la senda por la cual terminen tributando las rentas mínimas al impuesto de la renta de las personas físicas. Nos parecía que no era el momento, que este 2025 no es el momento de que el salario mínimo interprofesional tribute en el impuesto de la renta de las personas físicas. Y nos parecía que no era el momento porque no hemos alcanzado el 60% que establece el artículo 4 de la Carta Social Europea. No hemos alcanzado el 60% del salario medio y, por lo tanto, no se debía de gravar aquellas rentas que aún no han alcanzado los niveles de dignidad y suficiencia que exigen los tratados internacionales que suscribe España. Hasta que no se alcance ese umbral, nos parece que las rentas no deben de tener ningún detraimiento, las rentas mínimas no deben de tener ningún detraimiento. Eso es lo que queríamos hablar. Efectivamente, se ha alcanzado un acuerdo, no sabemos, porque no tenemos el texto del acuerdo, si es para este 2025 y para ejercicios sucesivos o es solamente para este 2025, pero el acuerdo alcanzado, a nuestro juicio, también viola un derecho fundamental como es el de la libertad sindical, el reconocimiento a la negociación colectiva. Tratar cómo va a finalizar, cuál va a ser la renta disponible de las personas más vulnerables, que son las que tienen, las que perciben el salario mínimo interprofesional, se debe hacer en el marco del diálogo social, se debe de hacer escuchando a los interlocutores sociales, desde luego se debe hacer escuchando a los sindicatos, máxime cuando por parte del Gobierno se ha dicho que se quería alcanzar el 60% del salario neto. Y cuando estamos hablando del salario neto, es decir, cuál va a ser la carga fiscal, nos parece que ser respetuoso con el diálogo social, ser respetuoso con los interlocutores sociales, obliga a abrir una mesa donde se nos escuche, donde veamos cuál va a ser el tratamiento de las rentas, de los salarios y cuál va a ser el diseño para que terminen tributando, porque creemos que tienen que terminar tributando. Claro que tienen que contribuir a la carga fiscal, claro que los impuestos tienen que alcanzar también a los salarios mínimos, pero deben ser cuando estos sean lo suficientemente dignos para que poder también incorporarse a la carga fiscal. Y esta es la queja que hemos presentado ante el Defensor del Pueblo. No se ha diseñado, no nos han hecho caso en el sentido de diseñar una política fiscal que sea justa con las rentas salariales, empezando por el salario mínimo interprofesional.
y además se ha hecho a espaldas a los interlocutores sociales. A pesar de nuestra petición de que se convocara una mesa específica para ver cuál era el tratamiento fiscal, no hemos tenido ninguna respuesta, ni siquiera nos han contestado, y eso entendemos que incumple el artículo 7 de la Constitución española, el artículo 28 de la Constitución española en cuanto a la tutela de la libertad sindical, y en ese sentido va nuestra queja.